un podcast de Cooperativa. Los animales que nos rodean y circulan sigilosos por nuestra historia, nuestro arte y cultura. Animales espirituales y callejeros, signos de nuestra identidad, en los que podemos leer parte de nuestro pasado y quizás de nuestro futuro. Zodíaco Chileno, un podcast de Cooperativa Podcast, Teatro UC y Núcleo Milenio, Arte, Performatividad y Activismo. Capítulo de hoy: El caracol. El Helix asperas o Cornu aspersum, o simplemente caracol de jardín o de tierra, es un molusco gasterópodo pulmonado de origen exótico que se fue desplazando lenta pero inexorablemente por el territorio nacional hasta encontrarse en jardines y huertos desde La Serena hasta Chiloé, sin olvidar las islas oceánicas del archipiélago de Juan Fernández e Isla de Pascua, hasta donde ha llegado camuflado entre frutas, hortalizas y cereales. Asimismo, los caracoles de mar, nativos del Pacífico chileno, llevan nombres como caracol de pijamas, caracol panal, de color blanco amarillente, oliva peruviana, palo palo, trumulco o trofón. Caracoles herbívoros como la fisurela o lapa, o carnívoro como el concholepas concholepas, alias loco, se afirman a las rocas sumergidas. Gastrópodos todos, sus conchas son apetecidas por recolectores y poetas, además de especias muy apreciadas como comestibles, especialmente el Chorus giganteus y el Thais chocolata, más conocido como el apreciado y siempre presente caracol locate. Bienvenidas a un nuevo episodio de Zodíaco. Este es el intento por encontrar nuevos signos escritos en la fauna local que permitan orientarnos mejor en un mundo cada vez más atribulado. En un mundo donde transitamos junto a Cristiano Paso, que es profesor de literatura y está aquí conmigo. ¿Qué tal, Cristian? Bien, Paula, aunque un poco preocupado porque los zigzags me marean. Las curvas, peor todavía. Las curvas te enredan, entonces estás en mal pie para hablar precisamente de un animal sin patas. Vamos a hablar de caracoles. Sí, caracoles en este episodio de Zodíaco. Andrés C. Kalapsky, dramaturgo, está aquí también para defender el signo del caracol como tutelar, como parte de este Zodíaco chileno. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, pero ya estoy enojado porque ustedes ya están hablando mal del caracol, diciendo que no tiene patas. ¿Cómo no va a tener? Tiene un gran pie que además es su guatita. Y es como, yo me siento muy afín al caracol. Yo también me arrastro sobre mi guata. Soy un gastrópodo. Un gran pie que es una guata no es, por definición, un par de patas. Por lo tanto, la presentación de caracol queda impresa. Y me llama la atención que no se haya hecho ya a esta altura una mención al hilo de plata que va dejando el caracol, que yo sé que es un lugar común, pero es cierto, de esos lugares comunes que son plenamente ciertos, ¿o no? Todos hemos visto hilos de plata una mañana en un jardín. Por eso desconfío del caracol, porque ¿qué señal de futuro nos puede dar? Una especie que va, nos deja una huella, pero no sabemos ni dónde comienza ni cómo termina. Se parece demasiado a Chile. Es interesante. Bajo el signo del caracol uno podría pensar en una identidad quizás más dormilona, quizás más pausada, quizás más lenta. Pero bajo el signo del caracol en Chile, al revés. De alguna manera se acogió la idea del emprendimiento, del boom, de la importación. Tenemos esa idea del caracol que parte de los famosos caracoles comerciales, Andrés Kalapsky. Inventos que no sé si son propiamente locales o otra importación bien arraigada en Chile. Claro, el caracol es un invento chileno, es el invento chileno de copiar un edificio gringo. Pero los caracoles desde siempre en la humanidad están vinculados a la manera en la que aprovechamos lo que hay.
Es súper interesante porque siempre cuando queremos hablar de nuestros ancestros y hacemos todas estas caricaturas sobre las personas de las cavernas, habitualmente decimos hombres de las cavernas, que bueno, había hombres y mujeres y no estaban siempre en cavernas, pero no importa. Pero cuando queremos hablar de este pasado súper remoto, siempre nos imaginamos la cacería del mamut, ¿sí? Sí. Pero sabemos que en realidad nuestros ancestros, de las primeras cosas que hicieron para obtener proteínas rápido, aunque fueran proteínas lentas, era tener caracoles ahí, al ladito. Porque uno tira como una lechuga y los caracoles se van quedando. Y digamos que son un poquito más fáciles de pillar que los mamuts. Espérate, y uno puede resultar un poco menos herido. Espérate. Entonces, nuestra idea de primer consumo de proteína no debería ser el de todos juntos, claro, cazando un mamut, proteínas animales, sino que agarrando los caracoles y comiéndose los caracoles. Por supuesto, claro. Y teniendo los caracoles como aguachados, digamos, en ese espacio que está entre medio de la ganadería y la recolección. El caracol aguachado, muy importante. Y después, durante mucho tiempo, por ejemplo, en el Imperio Romano, probablemente tuviste alrededor de las fiestas como volvía a aparecer esta idea de en Pompeya que había un local de comida rápida, que había un montón. Uno de esos locales, por ejemplo, sabemos que servía un guiso que tenía, entre otras cosas, ganso y caracoles. A los romanos les encantaban los caracoles. Y después, durante la Edad Media, era una comida más bien de gente pobre, porque eran fáciles de recolectar. Son trabajosos de preparar, eso sí, porque hay que enjuagarlos harto, pero son fáciles de recolectar. Muy famosamente, Geston Blumenthal, a fines del siglo XX, recuperó una receta que yo alguna vez probé de médula de hueso con caracoles, muy rica. Pero en Chile, por ejemplo, los caracoles se cultivaban durante mucho tiempo para el mercado gastronómico español y francés. Porque sabemos, esta idea de los escargots como un plato muy fino, que los franceses y los españoles comen. Nosotros en Chile, en general, no comemos caracoles. Y es súper chora porque está esta idea de qué es lo que nos da asco y qué es lo rico de comer. Y entonces nosotros transamos una línea y decimos absurdamente, no, es que yo bichos no como. Pero baba de bicho comemos todo el día, porque digamos que la miel es un poquito de baba de abeja con polen, o sea, con néctar, perdón. El néctar que como que le pasaron cosas con la baba de abeja. Entonces cultivamos estas cosas que no nos comemos. Y en los años 80, justamente a propósito de booms y crisis económica, apareció esta idea en Chile, y está bien mitologizado cómo apareció, pero apareció esta idea de que las personas que cultivaban los caracoles, que criaban los caracoles, tenían las manos muy suaves. Y al parecer eso era producto sobre todo de un compuesto que tienen los caracoles que se llama alantoína, que lo tienen en la baba. Y entonces se podía hacer una crema para las manos con la baba de caracol. Y se volvió esta exportación chilena, la baba de caracol. Súper interesante. Absolutamente. Pero lo que es choro es que la crema de caracol, que actualmente se exporta un montón, se consume sobre todo en Corea. Entonces el caracol es un animal lento, pero que viaja rapidísimo, porque es un animal de la globalización. Y de la globalización que está dada por estas cosas que nosotros cultivamos pero no consumimos. La mayor cantidad de caracoles que se consumen no en Francia, sino que en España, se cultiva en Marruecos. Los caracoles chilenos se van a Corea. Y así estamos haciendo redes de caracoles que son redes globales, que no tienen que ver con redes tradicionales de vínculos sentimentales entre las personas, sino de oportunidades de negocio que no consideran el marco de lo nacional. Andrés Kalapsky, no puedo creer cómo pasaste de Pompeya y la comida rápida que servían antes de que, estallara el Vesubio, a los distintos como usos comerciales del caracol. El caracol debería estar más bien en el paquete de los vinos chilenos, entonces, de los arándanos, de estas cuestiones a partir de las cuales hacemos negocio, y además conquistamos mercados en distintas partes del mundo. Estoy asombradísima, y particularmente sobre la historia del caracol como clave para manos suaves, porque yo tenía la idea de que eso era un hecho, y tú me has dicho que eso de alguna manera es el mito sobre el cual se construye la venta de la crema de caracol. O sea,
es un hecho que la lantoína está buena para la crema. De eso no hay duda, digamos. Las cremas de caracol son buena onda. Eso está súper bien. Lo que está mitologizado es el descubrimiento del terrateniente que asómbrase de que sus inquilinos, los trabajadores del caracol, tienen estas manos tersas y suaves. Hay unas escenas como medio de teleserie en las descripciones. Y hay mucha disputa por quiénes fueron los primeros en estudiarlo. El hijo mayor de esta familia de terratenientes que tenía una viña, medio venía menos, entonces se había girado a los caracoles. Es ahí, en esos mitos de marca, donde está el chamullo. Pero que la crema caracol está buena, eso está buena. No vamos a perjudicar la exportación chilena. No, fantástico. Y que además los caracoles chilenos se consumen principalmente en Corea. Wow, el caracol entonces es mucho más rápido de lo que pensamos y llega mucho más lejos de lo que yo por lo menos tenía en mis libros. Ahora, Cristiano Paso, el caracol tiene en Chile esta encarnación arquitectónica, este vestigio, este edificio como un poco antiguo que se ha quedado de pie entre medio de algunos de nuestros barrios, no sé si más conspicuos, pero más céntricos, más comerciales. ¿Cuál es la historia de ese caracol comercial? Bueno, después de semejante defensa corporativa que he hecho antes del caracol, yo voy a reivindicar que bichos no como, así que por lo tanto voy a hablar de edificios. Es bien interesante la historia del caracol, porque desde una óptica más pesimista como la mía, esta vez, podemos decir que el caracol, sus curvas, su sinuosidad y su zigzag, marcan de algún modo una encarnación local y bien precaria de nuestro neoliberalismo en la chilena, grabado a sangre y fuego en los 70. Te quiero invitar a que imaginemos el siguiente tránsito de caracoles. Imagínate que estamos en 1973, donde para bien o para mal, las ciudades chilenas estaban siendo núcleos bullentes de actividad, de marchas, de ferias libres, de tomas. Era una ciudad donde, me gusta esa metáfora, esto era un hormiguero activo, con túneles, con espacios liberados, con grandes columnas de gente marchando. Historia mediante, sangre y fuego, repito, instalación de un gobierno cívico-militar e instalación rápida de un modelo neoliberal que se nos dijo y se nos vendió como recetado por Milton Friedman. Pero claro, Milton Friedman nos preparó una receta para un Chile que estaba enfermo de cáncer marxista y por lo tanto, antes de gozar de un centro comercial abierto, antes de gozar de las grandes autopistas sin límites de la globalización, tuvimos una etapa de trance que fue la de los caracoles, estos edificios que comienzan a construirse en nuestro país desde el año 74 en adelante, asociados al nombre señero de Melvin Villarroel, y que más allá de sus encarnaciones en Providencia y Ñuñoa, las más célebres y las que nos topamos quienes vivimos en Santiago mirándonos el ombligo, no son las únicas, porque los vemos escalarse en Antofagasta, en La Serena y en diversas provincias de nuestro país. Pero ¿por qué te digo que el caracol marca un signo de este neoliberalismo en la medida de lo posible, este neoliberalismo chileno? Porque después que nuestro país estaba desbordado en las calles, los caracoles de algún modo son un intento arquitectónico por un lado modernizar la ciudad, pero por otro lado de modernizarla empaquetándola, controlando los flujos urbanos, haciendo que en plena dictadura, en una noche eterna, las personas giráramos como autómatas alrededor de un gong, que visitábamos edificios donde todo era el mismo retorno de los mismos elementos, las mismas tiendas en diferentes niveles. Y ese recuerdo ominoso del caracol como un espacio claro de pequeños comercios, de baratijas importadas, de fronteras abiertas, está eclipsado por la crisis económica del 82, donde queda demostrado que este modelo neoliberal a la chilena era demasiado cruel, demasiado extremo, pero también a mí en lo personal me hacen revivir esta sensación de encierro, de olla a presión y de caminares dirigidos. Para mí, cada caracol dibujado en las calles de Santiago es un recuerdo de las columnas que antes de su construcción se movían libres por la ciudad. ¿Tú no fuiste feliz en los caracoles, Cristian? No, definitivamente. Quizás fue porque leí demasiado a Alberto Fuyet, amigo escritor, quien de hecho hace un par de años publicó sus memorias / ficciones, un texto híbrido que juega y toma el pelo del lector, a rato hablando en primera persona y otras veces poniéndose un disfraz rotundo. Y ahí Fuyet hace un parangón bien interesante, ¿no? Porque él retorna como un paseante de una ciudad periférica a visitar estos caracoles que son finalmente las ruinas de un primer proyecto neoliberal, un primer proyecto que luego fue sepultado
catapultado por esta idea de libre mercado, tránsito, malls caminables, grandes patios y todo lo que vino en las décadas del 90 y del 2000. Y él vuelve a esa década del 80, donde de algún modo ve en el caracol un modelo de cultura chilena, donde el caminar es en círculo, es elíptico, donde lo que llega no es probablemente la marca más prestigiosa que podíamos percibir a través de un spot publicitario. No son las marcas que quienes tenían la posibilidad de comprar importaban desde Miami. No son los matutes de primera selección, sino que son las baratijas, son las copias segundas que de algún modo intentaban colorear una ciudad gris de gas lacrimógeno y de smog. Y ese reconocimiento al caracol como una ruina de una modernidad que no fue, que encarna justamente ese proyecto fallido, es uno de los puntos altos de ese texto de Fouquet. Y no solo eso, si me apuras un poquito, podríamos también decir que en esta experiencia tortuosa de erguir caracoles en este Chile como si fuesen una suerte de espacios para disciplinarnos urbanamente, comenzamos a ver con cierta ternura fenómenos donde de algún modo las comunidades intentaban salirse del molde. Hay un dato que a mí siempre me parece fascinante, y es que si uno va a La Serena y deja de pensar en el Dos Caracoles de Santiago o en el Caracol de los Leones, nos vamos a encontrar que hay un caracol en estilo colonial, un caracol que de algún modo mima ese espíritu arquitectónico de la Recoba. Es un caracol que se quiere adaptar a un clima que podríamos llamar costero de la zona central chilena. Y si nos vamos a Antofagasta, nos vamos a dar cuenta que ahí el caracol se resiste a tener esta tapa como olla a presión, esta tapa de planzas que hacen que el sol haga hervir todo lo que está dentro, y lo que tenemos es un entramado de madera. Entonces, para ponerle una nota un poquito más optimista, también debemos decir que en esta lucha por recuperar el derecho a la circulación, el caracol chileno, en provincia sobre todo, dio signos de rebeldía. Y eso es interesante de pensar en Antofagasta y La Serena. Un caracol rebelde, la verdad es que es como lo opuesto a un caracol, pero vamos a escuchar precisamente de Alberto Fouquet un extracto de VHS, lo lee la actriz Daniela Lorente aquí en Zodiaco, que es un podcast de Cooperativa Podcast, de Teatro UC y del Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo. Caminar por los caracoles, recorrerlos, fisgonearlos, produce vértigo. Sentir que la vida es una espiral. Y los espirales, como los caracoles, son espacios continuos. No tienen escalones. Da la impresión de flujo, de algo que no se interrumpe, pero sí termina. Generalmente cerca de un ascensor, en un punto muerto. Ciego. Es un paseo sin salida. Al llegar abajo, solo llegas abajo. No hay premio. Pero lo hubo. Casi en todos los caracoles se terminaba con una suerte de placita, con una escultura, filodendros u otras plantas. Sé de caracoles. Me crié con ellos. Los vi pasar de ser una promesa a una especie de ruina viva. Ahí está la lectura de Daniela Lorente para esta descripción descarnada que hace Alberto Fouquet del caracol. Y el caracol, efectivamente, yo lo recuerdo como un espacio sombrío y frío, y tal como ustedes dicen, un espacio donde uno no va a ninguna parte. Y en ese sentido era refugio particularmente grato, por ejemplo, para años de Lisiana en la comuna de Providencia. Yo eso recuerdo que los caracoles eran espacios como muertos para momentos muertos también. En ese sentido funcionaban muy bien. No quizás como se habían pensado, pero como por lo menos algunos escolares se los apropiaban. Es que, ¿sabes, Paula? Que ya que hablas de apropiación, si me permites interrumpirte, creo que en este punto se toca lo que planteaba Andrés respecto a cómo resignificar los caracoles y lo que hicimos con la arquitectura. Porque ese primer caracol de los 70 que se nos instala como una camisa de fuerza va a ser resignificado justamente por los adolescentes que desde los 80 en adelante, ya de manera plena en los 90, de algún modo cuando los caracoles están arruinados, los reinterpretan y se los toman con sus redes de comercio. Y ese segundo caracol,
ese caracol donde tenemos tiendas de chapitas de bandas punk, ese caracol donde tenemos tiendas donde se venden bandanas y todo tipo de memorabilia clandestina de bandas de rock, o hoy día el caracol en Providencia, esquina del Portal Lion, ¿no? Donde se venden camisetas de fútbol vintage, de algún modo hablan de la capacidad que hemos tenido de reinterpretar y rescatar esos caracoles. Sí, ciertamente un proceso de ir a liberar los caracoles, que a mí me parece además cuando uno lo plantea de esa manera, como precioso, ¿no? Porque la idea de liberar a un caracol, la idea de desatar a un caracol, suena singular. Hablemos del caracol en la literatura. Escuchábamos VHS, pero yo creo que eso tiene más que ver con una descripción como sociológica, como el caracol en el contexto del Chile ochentero, setentero, en fin. Pero luego está la versión más poética, ¿no? Más amable del caracol. Exacto. Que para algunos es o su mirada más dulce en un clásico de la música popular chilena como el caracol Agustín de Mazapán, un caracol que también es ochentero, pero que es tan entrañable, ¿no es cierto? Es tan dulce. Es ochentero y renacentista a la vez. Porque hay guiños a la música renacentista o colonial en esas flautas dulces que se ocupan. Es espectacular el caracol agustino, ¿no? ¿Podemos coincidir todos en eso? Es una maravilla. Paso. ¿No te gusta? Es tan triste. Paso. Mi bicho, mi flauta. Estar en el lema patrio de la patria que funde Cristian. Yo quiero decir, antes de que entremos a la literatura, que Chile está creado en el oxímoron de chicotear los caracoles. Exactamente. Porque cuando uno le pide a otro chicotear los caracoles, uno le está pidiendo que se apure sabiendo que no se puede apurar. Porque hay algo más inoficioso que chicotear un caracol. No va a andar más rápido. Entonces uno está reconociendo el límite a la vez que pide ponerle voluntad. Y es interesante porque es bien fácil ponerse en esa postura de los caracoles son lentos porque son flojos. Como ese personaje de 31 minutos que decía los árboles crecen lentos porque son flojos. Tenemos una Chile ha tenido la idea de la constante histórica, es medio fea, pero ha tenido muchas veces en su historia una élite que un poco... solo se me ocurren expresiones un poco soeces, de manera descarada, podríamos decir, de manera audaz, ha tratado al pueblo como flojo, al pueblo como borracho, al pueblo como desganado, sin ver las duras condiciones que se le imponen para poder avanzar. Entonces, el caracol no avanza lento porque sea flojo. El caracol avanza rapidísimo para alguien que no tiene patas y se tiene que arrastrar sobre su estómago, cargando la casa. En ese sentido va a toda velocidad, digamos, considerando sus características. Pero en el chicotear los caracoles, ¿cuán a menudo escucharon esa expresión? Porque yo tengo la duda respecto a si es una cuestión más de museo, el chicotear los caracoles, o si todavía hay espacio en el entorno público para chicotear un caracol. Yo lo recuerdo, por ejemplo, del transporte público, pero me parece también de un transporte público muy antiguo, ¿no? No sé si hoy alguien diría chicotear los caracoles. En vez de eso se diría, no sé, avanza por el carril exclusivo. Claro, probablemente la expresión no se diría como tal, tan masivamente como pudo haber ocurrido hace décadas atrás, pero de algún modo seguimos con esa idea de que tenemos que extremarnos más allá de lo posible, presumiendo que si dejamos de ser quienes somos, podemos hacer las cosas mejor. Y esa idea que está en la nervadura de la expresión chicotear los caracoles, creo que pervive, y es una expresión que curiosamente es tremendamente poco literaria, porque cuando miramos la historia de nuestras letras y pensamos en dos de nuestros poetas mayores, en Gabriela Mistral y en Neruda, nos vamos a dar cuenta que lo que ellos ven en todo este campo semántico de los caracoles es radicalmente distinto a esa expresión popular de exijámonos más allá de lo posible, y que de algún modo, diría yo, es el antecedente de esta cultura contemporánea donde, si por ejemplo, y esto las trabajadoras mujeres lo saben mucho mejor, si a las 6 de la tarde, que es cuando termina el horario, se van rápidamente porque tienen que continuar con una serie de otras tareas de cuidado y otro tipo de trabajos no remunerados, en la cultura de las oficinas es muy mal visto y vienen otras expresiones primo hermanas como está con la zapatilla de clavos. Y creo que, claro, si empezamos a mirar a la literatura, a Neruda y Mistral, nos vamos a dar cuenta que
todo el ámbito de los caracoles puede ser sinuoso, vertiginoso, pero puede, sobre todo, llamarnos a mirar las cosas desde otro lado. La Mistral dejó un manuscrito que se llama El Caracol, justamente, que está a disposición en la Biblioteca Nacional. Un manuscrito cortito. Es interesante pasar ese dato de que Mistral dejó muchos manuscritos breves sobre animales. Podríamos hacer un programa entero acerca de estos lados B que Mistral no publicó y que fundan una suerte de zodiaco chileno. ¿Por qué andas regalando las ideas, Cristian? ¿Hasta cuándo? Uno desarrolla la crema de caracol y no va a regalársela a todo el mundo. Así no vas a surgir, Cristian. No dice, vayan y empiecen a juntar caracoles porque de acá sale una crema el después. No. Vayan a la Biblioteca Nacional, saquen y hagan un podcast increíble. No, fuera de broma. Lo que hace Mistral es bien notable porque una imagen muy sencilla nos presenta a un caracol que en el poema habla en primera persona, y ese caracol nos cuenta de lo que hizo para llegar a la cima de un tronco donde florece una flor, valga la redundancia. Y ese caracol nos va dando cuenta de cómo en primer término su recorrido pudo haber sido vilipendiado por lento, por arrastrarse con la guata, por, diríamos hoy día, poco fit. Sin embargo, al final, este caracol nos muestra que justamente esa capacidad de ir lento, esa capacidad de arrastrarse, es la que le permite sortear las espinas, sortear los nudos y llegar a la cima. Harto tenemos que aprender de ahí. Lo interesante de este poema de Mistral es que terminó, creo yo, inspirando un manifiesto que circula mucho en circuitos académicos entre profesoras y profesores, que se llama El Profesor Lento, el Slow Professor, y que en la carátula tiene un caracol. ¿Y qué nos dice ese manifiesto? No perdamos de vista que hay espacios claves de la vida, como el de la educación, donde lo que importa no es correr, no es chicotear los caracoles, no es llegar primero, donde lo que importa es aprender a hacer las cosas a la medida de nuestras posibilidades, a desplegar lo que nosotros somos con la sensibilidad que tenemos acorde a nuestro medio. Y en ese sentido, este poema de Mistral, de un caracol que orgulloso arrastra su guata, pero después nos dicen, ven que gracias a esa guata llegué a la cima, es el mensaje que está detrás, y por ahí tal vez me empiezo a reconciliar con estos bichos que aparecen en las canciones de Mazapán. Me está encantando la idea de nacer bajo el signo del caracol. Tiene una cosa bonita desde el punto de vista de Mistral. Sabes que yo que partí tan pesimista, que los caracoles me mareaban, que no confío en esos hilos que dejan, que uno no sabe para dónde va, de los caracoles como ruina cuando nos encerraron en los 70 y 80. Creo que Mistral esta vez nos ayuda a reencantarnos con la idea de reconocer cómo nuestras diferencias, cómo nuestros cuerpos, cómo nuestras diversas anatomías nos pueden permitir encontrar justamente en la diferencia maneras de tener una mejor vida, de llegar a esa flor, perdonando lo cursi de la metáfora, que merece ser nuestro destino. Y Neruda, si bien no trabajó preeminentemente con el caracol del que hablamos hoy día, nuestro caracol de tierra con caparazón, él de algún modo también creó un imaginario caracolesco, ¿no? Con sus caracolas, con su playa y con su mirada al mar. Y creo que bien merece una mención acá, aunque sea lateral, porque también esos caracoles de Neruda hablan de la manera en que nosotros podemos aprender el mar. Un tipo, piensa tú, megalómano y todo, como era Neruda frente a las costas de Isla Negra, a las costas de Uruguay. Un tipo que viajó y navegó, como digo, con un tono muchas veces megalómanos en su poesía. A mí lo que me redime con él es su imaginario de caracol. Porque cuando Neruda mira el mar, se da cuenta que ahí hay un cuerpo, una entidad con la que es difícil podérsela. Una entidad que es feroz, que nos devora, que no podemos agarrar. ¿Y qué hace la voz poética de Neruda? Se fija en esas caracolas, en esas conchitas con forma elíptica, como una especie de cajita que si te la pones en el oído te permite escuchar el mar a escala humana. Y en ese sentido creo que Mistral y Neruda nos enseñan a pensar que el caracol, más que ineficiente, más que lento, es un signo que nos permite reorientarnos a la escala de nuestras posibilidades, a reconciliarnos con los límites de nuestro cuerpo. Me estoy enamorando de los caracoles. Yo reconozco que en cada uno de los signos de este zodiaco yo me siento representada. Yo creo que tengo poco de caracol, pero... o quizás no sé. ¿Alguien se siente bajo el signo del caracol aquí? Yo me siento bajo el signo del caracol porque creo que la sal es peligrosa, por ejemplo. Yo cocino mucho, pero con muy poca sal, por si acaso. ¿Y eso qué tiene que ver con los caracoles? ¿Nunca has visto un caracol cerca de la sal? ¿Nunca has visto cómo alguna gente trata de remediar cuando considera que hay una plaga de caracoles? No. Ah, claro, mi abuelita les echaba sal. Sí. Los caracoles no lo pasamos bien con la sal. ¿Con alguna gente se refería a tu abuelita?
Oye, no sea, oye, que eres cagüinera, Exacto. Paula Molina, ¿por qué estás armando un conflicto donde no lo hay? No, yo estaba diciendo que Por darme el gusto. sí, dándose gustito, claro. Bueno, Chicotea los caracoles mejor. chicotea los caracoles. No, yo quiero decir que yo me siento bajo el signo del caracol en el sentido de que yo, como avanzo lento, me dedico a decorar el camino para que parezca que mi avance vale la pena. Y es exactamente lo que hace el caracol. Quizás lo que hace es que va decorando el camino y en el sentido de el que nos toma llegar hacia donde queremos, lo difícil que puede ser el camino, lo lejos que pueden parecer como algunos de nuestros sueños, hay un poco de caracol en todos nosotros. Queda absolutamente reivindicado el caracol, yo lo inscribo rápidamente en el zodíaco chileno de todas maneras. Solo quería hacer una última acotación al comentario. Antes de tu última acotación, yo quiero decir que producto de escucharlo, ustedes hablando, ustedes son tan inteligentes que ahora me siento como el meme, siento que lo entendí todo. Porque, No, yo también. pero es que, Yo como, Yo quería soy el decir un- partido de los caracoles. no, es que tontera quiero decir también. que por fin comprendo por qué los caracoles no podían funcionar. Por qué el experimento es desde su concepción, los caracoles como espacios de compra no podían funcionar porque desde su experimento contienen el error del modelo que se trató de instalar en Chile. El caracol original, que es el Museo de Arte Guggenheim en Nueva York, es originalmente un museo, es decir, un espacio en que este deambular está pensado en la contemplación, está pensado en lo improductivo. Entonces, lo que se trató fue convertir el espacio de lo improductivo, que tiene que ser por definición improductivo, en un espacio de comercio, es decir, un espacio donde se podía rentabilizar el ocio, rentabilizar la contemplación artística, rentabilizar la relación con la belleza y con la comunidad. Y entonces, desde ese momento, ese experimento tenía que fallar. Menos mal que falló, porque es un signo razonable de que los espacios para la contemplación artística no están ahí para convertirlos en herramientas del consumo, en trampas para la compra y venta. Claro, o sea, el diseño que te sirve para ir a mirar cuadros, básicamente, no te sirve para ir a vender lo que sea que encuentres. Yo finalmente quería hacer un comentario sobre la expresión chicotear los caracoles y quiero de alguna manera recordar o valorar el aspecto que tenía esa expresión cuando alguien la planteaba en el transporte público, que tenía que ver con esos espacios que fuimos perdiendo, como esa picardía donde nos encontrábamos todos. No sé si ustedes recuerdan, que tienen que ver con expresiones que no tenían ningún sentido, porque efectivamente ni íbamos a movernos más rápido, ni nadie podía chicotear los caracoles, que por definición iban lentos, pero todo el mundo tenía una sonrisa. Y en ese sentido, la expresión de chicotear el caracol tiene esa cuestión de contraseña como pública, que todos conocemos y que no tiene por fin adelantar nada ni apurar nada, sino que simplemente encontrarnos todos juntos y decir, aquí vamos, lentos pero unidos. Y en ese sentido quiero rescatar el chicoteo del caracol. Hablamos de literatura y escuchamos a Daniela Lorente leyendo una parte de Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud, de Luis Sepúlveda. En un prado cercano a tu casa o a la mía, vivía una colonia de caracoles muy seguros de estar en el mejor lugar que pueda imaginarse. Ninguno de ellos había viajado hasta los lindes del prado y mucho menos hasta la carretera de asfalto que empezaba justo donde crecían las últimas briznas de hierba. Y como no habían viajado, no podían comparar y así ignoraban que para las ardillas el mejor lugar estaba en la parte más alta de las hayas, o que para las abejas no había lugar más placentero que los panales de madera alineados en el otro extremo del prado. Los caracoles no podían comparar y no les importaba, pues para ellos aquel prado en el que, alimentadas por las lluvias, crecían en abundancia las plantas de diente de león, era el mejor lugar para vivir.
Cuando llegaban los primeros días de la primavera y el sol dejaba sentir levemente su tibia caricia, los caracoles despertaban del letargo invernal. Un leve esfuerzo muscular les permitía levantar la concha el espacio suficiente para sacar la cabeza y enseguida estiraban los cuernos que sostienen sus ojos. Entonces, descubrían con alegría que el prado estaba cubierto de hierbas, de pequeñas flores silvestres y por encima de todo, del sabroso diente de león. Algunos caracoles, los más viejos, llamaban al prado País del Diente de León y consideraban su hogar a la frondosa planta de acanto que cada primavera surgía con renovado vigor entre los restos de sus hojas castigadas por la escarcha invernal. Bajo esas hojas pasaban gran parte del tiempo, ocultos a la ávida mirada de los pájaros. Sabían que eran lentos y silenciosos, muy lentos y muy silenciosos. Y también sabían que esa lentitud y ese silencio los hacían vulnerables, mucho más vulnerables que otros animales capaces de moverse con rapidez y de dar voces de alarma. Para no tener miedo a causa de su lentitud y de su poca capacidad para hacer ruido, preferían no hablar de eso y aceptaban ser como eran con lenta y silenciosa resignación. La ardilla chilla y salta rauda de rama en rama. El jilguero y la urraca vuelan veloces. Uno canta y la otra grazna. El gato y el perro corren deprisa. Uno maulla y el otro ladra. Pero nosotros somos lentos y silenciosos. Así es la vida y no hay nada que hacer. Solían susurrar los más veteranos. Pero entre ellos había un caracol que, sin embargo, aún aceptando una vida lenta, muy lenta, y entre susurros, deseaba conocer los motivos de aquella lentitud. Cristiano Paso, Andrés Kalavsky, nos despedimos en esta conversación sobre los caracoles. Sí, yo me voy a ir arrastrando sobre mi guata un poquito más allá. No será mi signo, Momento. pero me llevo bien con los caracoles, creo, en este nuevo orden. Sí, ya ven con los caracoles. Faltó choque de caracoles, ¿o no? Esa es una expresión también. Sí, claro. Emocionante como choque de caracoles. Más lento que carrera de caracoles y sume y sigue. Sí, ha faltado. Pero quedan inscritos los caracoles como parte de nuestro zodiaco chileno. Volvemos a escucharnos en nuevos episodios donde vamos a ir buscando a nuevos candidatos desde nuestra fauna local, desde nuestros recuerdos, desde nuestra cultura, desde nuestro arte y nuestra identidad. Vamos a buscar quiénes son estos inscritos en nuestro zodiaco y bajo qué signo cada una de nosotras siente que es parte. Este fue Zodiaco, un podcast de Cooperativa Podcast, Teatro C, el núcleo Milenio, Arte, Performatividad y Activismo. Cristiano Paso, muchas gracias. Gracias, Paula. Andrés Kalavsky, hasta la próxima. Chaito.